¿Cómo les va? Les saludo con afecto de siempre, agradecido. La preferencia que usted tiene de la medicina, porque básicamente yo soy un comentarista de alguna manera de la medicina, la ciencia médica en general, ¿no? Vamos a continuar con el problema de los pulmones, de los trastornos de los pulmones. Espero que sea de su agrado. Vamos a ver un trastorno más, es el derrame pleural. Básicamente, este, es una acumulación de líquido entre las capas del tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica, básicamente. El origen de todo esto es, por ejemplo, una acumulación anormal y excesivo de líquido pleural. También básicamente, el fumar, por ejemplo, el fumar. Está terrible el fumar, ¿no? Y también beber licor. También haber padecidos, por ejemplo, de hipertensión, historial de contacto ¿con qué? Con asbesto, asbesto. ¿Ok? Ya les he comentado algo de esto. Bueno, los síntomas básicamente que van a padecer es esto, un dolor torácico, generalmente, no sé, un dolor agudo que empeora con la tos o la respiración profunda. Tos, fiebre, escalofríos, hipo, respiración acelerada, por ejemplo, una dificultad para respirar, escalofríos también, hipo también, respiración acelerada, dificultad, como digo, dificultad para respirar, bueno, los exámenes que tiene que realizar el médico es esto: una tomografía computarizada del tórax o una radiografía del tórax también. Realizar, por ejemplo, análisis para detectar la presencia de la infección. No sé, encontrar células cancerígenas, por ejemplo, o niveles de proteína también. También va a ser un conteo de sangre completo, un funcionamiento de los riñones, así como del hígado también. Lo que tiene que hacer el médico es el extraer el líquido, o sea, evitar que el líquido se vuelva a acumular, básicamente. Además, pues determinar y tratar las causas de la acumulación de dicho líquido. ¿De acuerdo? Ok. Otra cosa es, por ejemplo, otro trastorno de los pulmones es el derrame pleural paraneumónico, sobre todo, ¿no? Mire, en el derrame pleural es una acumulación de líquido en el espacio pleural, por supuesto, ¿no? El origen de todo esto básicamente son básicamente las bacterias, básicamente. ¿Por qué? De acuerdo a los síntomas que padecen. Tenemos un dolor en el pecho, usualmente un dolor intenso que empeora con tos o respiraciones profundas. Tos con esputo, fiebre, respiración rápida, dificultad respiratoria, básicamente, ¿no? Lo importante aquí es las pruebas que se hagan, o sea, los exámenes que les haga el médico, básicamente. Es un conteo sanguíneo completo, una prueba de sangre también, una tomografía computarizada del tórax, igualmente una radiografía del tórax, o también una toracocéntesis también. Al final de todo, en este trastorno, el médico va a recetar seguramente antibióticos. Tienen que ir con un médico, desgraciadamente, ¿no? Miren, otro trastorno de los pulmones es la displasia broncopulmonar. ¿Ok? Es un trastorno pulmonar crónico que afecta, por ejemplo, a bebés recién nacidos que han estado por ejemplo, con un respirador al nacer y que nacieron muy prematuros, básicamente. El detonante de todo esto es por una cardiopatía congénita, una prematuridad, generalmente en bebés, por ejemplo, nacidos antes de las 32 semanas de la gestación, ¿de acuerdo? También puede parecer por ejemplo, una infección pulmonar o respiración grave. Los síntomas en este caso son básicamente una coloración azulada,
de la piel, ya se los he comentado. Una tos, una respiración rápida. También una dificultad respiratoria. Los exámenes que tiene que hacer el médico básicamente es una gasometría, básicamente, sobre todo arterial. Luego una tomografía computarizada del tórax, una radiografía del tórax, oximetría del pulso y miren, en el hospital, por ejemplo, se utiliza un respirador. O sea, ¿para qué? Para proporcionar oxígeno al recién nacido. Esa es la ventaja de un hospital, ¿no? También le van a proporcionar una alimentación. ¿Por qué? Pues por sondas, además se les puede, inclusive proporcionar también un corticosteroides, un broncodilatadores y agentes tensioactivos también. Mire, el oxígeno como terapia puede resultar, no sé, durante semanas, inclusive meses. O sea, después de salir del hospital. Mira, lo que es importante, evitar que el paciente contraiga resfriados y otras infecciones. O sea, como el virus sincilial respiratorio. Es un virus sincilial respiratorio. Eso lo saben muy bien en México, ¿eh? Ya les había yo practicado, por ejemplo, un trastorno, el edema. Ya les comenté lo que es un edema. Pero bueno, un edema pulmonar, vamos a ver. Mire, es una acumulación anormal de líquido en los pulmones, que lleva a que se presente, por ejemplo, la dificultad para respirar. El origen de todo esto es la insuficiencia cardíaca congestiva, básicamente. Un ataque, por ejemplo, cardíaco a cualquier enfermedad del corazón que ocasione debilitamiento o rigidez en el miocardio, básicamente. También puede suceder, por ejemplo, unas válvulas cardíacas permeables o estrechas. También otra cosa es la presión arterial alta, grave y repentina. Igualmente, algunos medicamentos también pueden padecer esto. No sé, una exposición a grandes alturas, insuficiencia renal, arterias estrechas que llevan la sangre a los riñones. Por ejemplo, daño al pulmón causado por un gas tóxico o una infección grave, ¿no? O sea, ya sería una lesión mayor de todo esto, ¿no? Miren, los síntomas que van a padecer el paciente es esto: expectorar sangre o espuma con sangre. Luego, una dificultad para respirar al acostarse. Después, una sensación de falta de aire o asfixia. También unos sonidos roncos, de gorgoteo o silbantes como la respiración. Problemas, por ejemplo, para hablar en oraciones completas, ¿no? O sea, ¿debido a qué? Pues la dificultad para respirar, básicamente, ¿no? Van digamos, el síntoma que ellos van a tener es, por ejemplo, una ansiedad, básicamente. Una ansiedad o inquietud. También una disminución en el nivel de lucidez mental, inflamación del abdomen o las piernas, una piel pálida, sudoración. Híjole, bueno, mire, los exámenes que tiene que realizar el médico son básicamente esto. En el examen que tiene que hacer el médico se buscará encontrar sobre todo ruidos cardíacos anormales. O sea, son sonidos crepitantes en los pulmones llamados estertores. Es el que, por supuesto, ¿no? Que sean estertores. O sea, es un aumento en las piernas, por ejemplo. Un abdomen, por supuesto, en las piernas. Algunos trastornos en las venas del cuello. Otra cosa, ¿para qué? Para determinar si existe demasiado líquido en el cuerpo, básicamente, ¿no? Una coloración pálida o a luz azul en la piel, análisis bioquímico de la sangre,
no sé, por ejemplo, de oxígeno en la sangre, radiografía del tórax, hemograma o conteo sanguíneo completo, un ecocardiograma también, electrocardiograma inclusive también. Miren, todo esto que les estoy diciendo se realiza en la sala de emergencias o en el hospital, básicamente, ¿no? El oxígeno se administra por medio de una mascarilla, o de diminutos tubos plásticos colocados en la nariz. Se puede poner, por ejemplo, un tubo de respiración en la tráquea, por ejemplo, para que el paciente pueda estar conectado a un respirador. O sea, si no puede respirar bien, o sea, por su cuenta, por supuesto, ¿no? También se va a utilizar, por ejemplo, diuréticos para eliminar el exceso de líquido del cuerpo. Diuréticos que van a eliminar el exceso de líquido del cuerpo. De hecho, también se utilizar medicamentos que fortalezcan el miocardio. Otra cosa, o sea, una cosa así que controlen, por supuesto, el ritmo cardíaco o que puedan aliviar la presión, sobre todo sobre el corazón. Bueno, ya me fui lejos con eso. Vamos a ver otro trastorno, el enfisema subcutáneo, por ejemplo. Mire, el enfisema subcutáneo se presenta cuando el aire penetra dentro de los tejidos bajo la piel. El origen de todo esto es un colapso pulmonar, o sea, un neumotórax, lo que se llama el neumotórax, un colapso pulmonar, que a menudo se presenta con una fractura de costilla, una fractura, no sé, del hueso facial, una ruptura un bronquio, ruptura del esófago, traumatismo contundente, inhalar, por ejemplo, inhalar cocaína, por ejemplo, inclusive corrosivos o quemaduras químicas del esófago. Otra cosa es las lesiones, no sé, al bucear, por ejemplo, en el mar. No sé, los vómitos vigorosos se van a presentar. Se van a presentar, por ejemplo, heridas. ¿Por qué? Por arma de fuego. La pertusis, inclusive heridas, por ejemplo, por arma blanca, inclusive. Pero ya les dije bastantes sobre el enfisema subcutáneo. De acuerdo. Vamos con otro trastorno. Bueno, entonces vamos a ver es un problema, un trastorno que se llama eosinofilia. Eosinofilia pulmonar. O sea, que sea simple de alguna manera. Eosinofilia pulmonar, ¿de acuerdo? Es la inflamación, por ejemplo, de los pulmones, básicamente a raíz de un incremento de la cantidad de eosinófilos, o sea, un tipo de glóbulo blanco, ¿ok? El origen de todo esto es un medicamento, básicamente, un medicamento como el antibiótico sulfanomida, por así decirlo, o un antiinflamatorio no esteroideo también. Se puede deber, por ejemplo, a una infección por el hongo como Aspergillus fumigatus, ¿ok? O Pneumocystis gynovecil, por ejemplo, también, ¿no? Puede ser también un parásito como los ascaris, o sea, los ascaris lumbricoides. También el Necator americanus o Ancliotoma de udenante, por ejemplo, ¿no? También. Mire, bueno, básicamente los síntomas que van a padecer son esos. Primero, el dolor torácico, básicamente, de tórax. Tos seca, fiebre, malestar general, frecuencia respiratoria rápida, erupción, dificultad para respirar, por ejemplo, unas sibilancias, básicamente, ¿no? Mire, los exámenes que deben realizarse el médico es esto. Se pueden escuchar, lo va a escuchar el médico, sonidos crujientes, unos llamados, por ejemplo, estertores, los cuales sugieren la presencia de una inflamación del tejido. Con un conteo, lo que tiene que hacer, por ejemplo, también un conteo un sanguíneo completo,
una radiografía del tórax, broncoscopía con lavado, un lavado gástrico, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que hacer el médico y lo va a recetar seguramente, pues son antibióticos o medicamentos antiparasitarios también. No sé, debe cambiar los medicamentos que tiene, sobre todo tiene un mal efecto. Puede utilizar, por ejemplo, antiinflamatorios, inclusive, ¿no? Bueno, el médico capaz les va a sugerir lo conveniente, ¿no? Otro trastorno, por ejemplo, es el espasmo del llanto. ¿Lo han escuchado ustedes? Pues, más es común, ¿eh? Los espasmos del llanto. Miren, algunos niños tienen espasmos del llanto. El origen de todo esto es al miedo, al dolor, a un hecho, por ejemplo, traumático, a un susto o a una confrontación. Porque hay niños, por ejemplo, con afecciones genéticas, por así decirlo, como el síndrome de Rayleigh y el síndrome de Rett también, anemia forropénica. Por ejemplo, un antecedente familiar de esta afección sobre todo, ¿no? Bueno, los síntomas son los que yo les voy a mencionar. Primero, piel morada, pálida, ¿de acuerdo? Llanto y luego suspensión de la respiración, una pérdida de la lucidez mental o desmayo, movimiento espasmódico, básicamente. Pero tiene que hacer algunos exámenes, por ejemplo, el médico, que por ejemplo es pruebas de sangre, número uno, pruebas de sangre para ver si tiene una deficiencia de hierro, básicamente, ¿eh? Un electrocardiograma para examinar el corazón, otra cosa, el EEG, ¿para qué? Pues también para verificar, por ejemplo, si hay convulsiones. El médico sabe qué hacer para saber si existen convulsiones, básicamente, y evitar mayores problemas que tiene el paciente. Generalmente, se los voy a ser sincero, no es necesario ningún tratamiento. Qué curioso, ¿no? Pero se pueden dar las gotas o píldoras de hierro si el niño tiene sobre todo deficiencia de ese mineral. Eso tiene que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Píldoras de hierro, que puede ser el problema, ¿eh? Otro trastorno para los pulmones es una estenosis. Es una estenosis a la válvula, sobre todo a la válvula pulmonar. Miren, es un trastorno de válvula cardíaca, básicamente, que compromete la válvula pulmonar, básicamente. El origen de todo esto es congénito. Número uno, congénito. Otras anomalías cardíacas congénitas que están presentes al nacer, eso también puede ser posible, ¿no? Los síntomas básicamente es una distensión abdominal, una coloración azulada de la piel, ya les dije, cianosis, en algunos pacientes, no en todos, en algunos pacientes. Otra cosa, un poco apetito, tiene muy poco apetito, un dolor torácico también, un desmayo, fatiga, poco aumento de peso o retraso en el desarrollo, por ejemplo, sobre todo en bebés, con obstrucción grave, ¿eh? Si es en bebé, puede ser una obstrucción grave. También pueden tener, por ejemplo, una dificultad respiratoria e inclusive una muerte súbita. Bueno, tienen que hacer exámenes inmediatamente, como es una resonancia magnética del corazón. Número uno, ¿eh? Sobre todo la resonancia magnética del corazón. Mire, es posible que no se requiera tratamiento si el trastorno es leve, ¿eh? Y eso lo tiene que determinar el médico. Cuando es delicado, se utilizan medicamentos para ayudar al flujo sanguíneo o a través del corazón. ¿Cómo? Pues con prostaglandinas, por ejemplo. O sea, ayudar a que el corazón palpite más fuerte, prevenir, por ejemplo, coágulos con anticoagulantes, eliminar, por ejemplo, también el exceso de líquido con diuréticos.
y tratar, por supuesto, los latidos y ritmos cardíacos anormales. Eso es como investigador de ciencias médicas, así le estoy diciendo lo que yo siento que es conveniente. Y ojalá que el médico capaz tome la mejor decisión de este trastorno. Ok. Hay otro trastorno que se llama estridor. Estridor. Miren, esto es un sonido respiratorio anormal, chillón y musical. Fíjense nada más. Causado por un bloqueo de la garganta o la laringe, de alguna manera. El origen de todo esto es, por ejemplo, una obstrucción de las vías respiratorias, causado por lesión de las vías respiratorias, precisamente. Es una reacción alérgica, básicamente, problema respiratorio, no sé, una tos seca también. Los exámenes que tienen que realizar el médico, por ejemplo, sobre todo de diagnóstico, como por ejemplo la bronoscopía o laringoscopía, ¿de acuerdo? También puede haber una epiglotis, una inflamación, por ejemplo, del cartílago que cubre la tráquea, además, una inhalación, por ejemplo, de un objeto como un maní o una canica, también puede ser, ¿eh? También puede ser una inflamación o irritación en la laringe. O también, inclusive, tuvieron posiblemente una cirugía al cuello o usaron un tubo de respiración por mucho tiempo. Yo sé los síntomas, pero también el origen de todo, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de la cirugía de un cuello, o también que hubieran usado un tubo de respiración por mucho tiempo sobre todo, ¿eh? También pueden deberse a secreciones con la flema, ¿de acuerdo? Una inhalación de humo, otra lesión por la inhalación. También una inflamación de cara o cuello o de las amígdalas o adenoides, inclusive, ¿no? Se puede posiblemente a través de un cáncer de las cuerdas vocales, puede ser. Lo que tiene que hacer unos exámenes inmediatos, el médico para ustedes. Primero, gasometría arterial, una broncoscopía, tomografía computarizada del tórax, laringoscopía, oximetría de pulso para medir el nivel de oxígeno de la sangre. Básicamente, eso es importante, ¿no? Mire, vamos a cambiar un poco el tema de la medicina, sobre todo de la medicina en general. Vamos a dejar ya los pulmones en paz, que también estaba yo bastante, inclusive duplicando algunas cosas, ¿no? Vamos a entrar, por ejemplo, al reproductivo, al sistema reproductivo. No, 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 ayer no haber nombrado al principio, pero si leen todo lo que está en YouTube, ustedes van a saber que yo ya voy a hablar del reproductivo, ¿okay? El sistema reproductivo que implica los órganos sexuales, las características secundarias también, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Por ejemplo, hay unas células que se llaman de Leydig, ¿de acuerdo? Las células localizadas, por ejemplo, en los testículos, las células de Leydig, que corresponden, por ejemplo, a una parenquima, sobre todo por su función endocrina, por supuesto. Esto básicamente deprime, existe por ejemplo, una depresión con síndrome premenstrual o un disfórico trastorno, ¿de acuerdo? Es básicamente. Bueno, mire, por ejemplo, hablando de un síndrome premenstrual y un trastorno disfórico, recordarlo, es una amplia gama de síntomas físicos o emocionales sobre este trastorno. O sea, que ocurre de manera, no sé, característica más o menos entre 5 a 10 días antes de que una mujer comience su ciclo menstrual, ¿de acuerdo? Se va a padecer, los síntomas que va a padecer es, por ejemplo, una ansiedad, una depresión mayor, un trastorno afectivo estacional, otros factores que pueden jugar, no sé, un papel, abarcan, por ejemplo, alcoholismo,
o porque tienen sobrepesos también, como origen de todo esto. Tomar grandes, por ejemplo, grandes cantidades de cafeína, por ejemplo. Esto puede ser el origen de todo esto, ¿eh? Cantidades de cafeína, tener una madre con antecedentes de este trastorno, inclusive, ¿cómo sabemos si su mamá tuvo este problema? O también la falta de ejercicio, vamos a decir. Bueno, vámonos a los síntomas de la depresión del síndrome premenstrual, ¿ok? Ok, ese es importante. Primero van a sentir una depresión grave, ¿eh? Una depresión grave. Irritabilidad y tensión antes de la menstruación. Crónico, por ejemplo, en 5, sobre todo. También va a padecer una irritabilidad y tensión antes de la menstruación, como les digo, ¿no? Un desinterés en las actividades diarias y en la relación con los demás. Fíjense, una fatiga también, o falta de energía, un sentimiento de tristeza o desesperanza y posiblemente pensamientos suicidas inclusive, ¿no? Tengan cuidado con eso. Una sensación de tensión o ansiedad. Después, un sentimiento o pérdida de control, sea obviamente para consumir alimentos o comilonas excesivas, por ejemplo. También van a presentarse, por ejemplo, altibajos en el estado de ánimo, caracterizados por periodos de llanto. Les va a producir también ataques en el estado de ánimo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo ataques de pánico, irritabilidad o ira, ¿de acuerdo? Persistente que afecta a otras personas. Mire, por ejemplo, síntomas físicos, como por ejemplo la distensión abdominal, la sensibilidad de las mamas, dolores de cabeza y dolor muscular o articular inclusive, ¿no? Inclusive hasta problemas para dormir inclusive, ¿no? Y problemas para concentrarles. Ya les dije bastantes síntomas sobre este problema es una depresión del síndrome premenstrual o un disfórico, o es un trastorno disfórico. Bueno, sobre todo a las mujeres, tómalo muy en cuenta, ¿eh? Para inmediatamente ir con su ginecólogo para que las atienda, ¿eh? Sobre todo. Otro problema del trastorno del sistema reproductivo es, por ejemplo, un embarazo ectópico. Tal vez lo han escuchado. Miren, es una complicación del embarazo en la que el óvulo fertilizado o blastocito se desarrolla, por ejemplo, en los tejidos distintos a la pared uterina, ya sea, por ejemplo, en la trompa del falopio y en el ovario, por ejemplo, o en el canal cervical, en la cavidad pélvica o en la abdominal. Mire, tiene que hacerse una prueba inmediata. Primero, determinar que de la fracción beta de la hormona gonadotropina cariónica. Esto ya lo sabe el médico, ¿eh? Y por la introducción de una ecografía, por ejemplo, transvaginal, que permiten un diagnóstico precoz sobre todo. Lo que ustedes los síntomas que van a padecer, básicamente, es un dolor, una amenorrea y sangrado vaginal. Los síntomas se pueden presentar desde las primeras semanas del embarazo. Muy atentos con esto, ¿eh? Normalmente el dolor suele ser, por ejemplo, abdominal, básicamente. Y me voy a prolongar con esto, ¿eh? Por ejemplo, un dolor abdominal, básicamente, por ejemplo, en las fosas ilíacas o el hipogastrio, lo cual puede padecer, no sé, como un dolor de estómago o cólicos. Parece un dolor de estómago y cólicos, ¿de acuerdo? También dolor en el hombro, ¿por qué? Por irritación diafragmática, ¿de acuerdo? La diferencia es que el dolor es muy fuerte y se localiza en la parte baja del abdomen. También es posible sentir, por ejemplo, un dolor al orinar o al hacer movimientos bruscos, por ejemplo, ¿no?
no sé, van a padecer náusea, sensación de plenitud, fatiga, dolor abdominal bajo, cólicos fuertes, dolor en el hombro y dispareunia reciente, por ejemplo, apendicitis, la salfiquitis, la ruptura de un quiste, el cuerpo lúteo, inclusive, o folículo ovárico. Inclusive puede parecer, por ejemplo, no sé, un aborto espontáneo, o la amenaza del aborto, por supuesto, ¿no? Inclusive, o sea, la torsión de ovario y una infección, todo eso. Mire, ¿de dónde viene? ¿Por qué se produce esto? ¿Cuál es el origen de todo esto? Primero es los daños a los cilios o la obstrucción de las trompas del falopio. Pueden dar lugar a un embarazo ectópico, básicamente. Y esto se puede producir, ¿por qué? Pues por el tabaquismo. Dejen el tabaco, por favor. O también por luchas vaginales, inclusive, ¿no? Bueno, ok. También puede dar como origen, por ejemplo, vamos a decir, efectos congénitos, como les digo, en las tropas del falopio, ¿no? Una complicación, por ejemplo, de una apendicitis, una endometriosis, también unas complicaciones de una salpingitis, también, por ejemplo, el inicio de las relaciones sexuales antes de los 18 años. Esto eleva discretamente el riesgo de este trastorno. Perdón que se los diga con toda sinceridad, ¿no? También otra cosa, infecciones abdominales, premios de una enfermedad de la trompa del falopio, un embarazo ectópico previo, ¿ok? Ser portadora del DIU, inclusive, portadora del DIU. Exposición fetal a dietilesvitetrol o una ligadura de trompas de fallida también. O sea, es un procedimiento de esterilización en el que se corta y obstruye la trompa del falopio. Esa es la ligadura, ¿de acuerdo? Okay. Luego, endometriosis es otro problema. Miren, los embarazos ectópicos son menos frecuentes entre las mujeres de raza blanca, de acuerdo a la estadística. En los raros casos de que una mujer quede embarazada con un dispositivo intrauterino, o sea, un DIU, colocado, por ejemplo, el riesgo de tener un embarazo ectópico es elevado. Ténganlo cuidado. Cualquier cosa que dificulte la migración del embrión hacia la cavidad endometrial podría predisponer a las mujeres a la gestación ectópica. ¿Cuál es la prueba que tiene que hacer el médico en este sentido? Primero, una sonografía abdominal, una imagen de un ultrasonido. Se puede hacer, por ejemplo, también, también una sonografía vaginal a la tercera, o no sé, una cuarta semana de la gestación. Pruebas, por ejemplo, la subunidad beta de la gonatrofina cariónica humana, básicamente. Luego otra cosa, en el plasma sanguíneo, en la orina, ¿sí? Para detectar, por supuesto, un embarazo antes de desaparecer. O sea, el primer ciclo menstrual. Mire, los niveles de progesterona en la sangre van a ser esenciales. Históricamente, el tratamiento del embarazo ectópico se limitaba, por ejemplo, a la cirugía, ¿de acuerdo? Con la evolución y la evolución del metotrexato, ¿verdad? La cirugía mínimamente invasiva, por ejemplo, ¿para qué? Pues para preservar la función de las trompas y permitir a la paciente, por supuesto, la oportunidad de mantener, sobre todo, la fertilidad, básicamente, ¿no? Así nada más pierde la fertilidad y quién sabe, viene una cosa impresionante para una mujer que iba a ser inclusive posiblemente la primera mamá y que quede estéril. Bueno, mira, hay otro trastorno que es el síndrome de Mendelssohn. Es un embarazo que tiene complicaciones. Se llama síndrome de Mendelssohn.
Miren, es la broncoaspiración ácida de contenido gástrico en la embarazada. Aspiración pulmonar del líquido gástrico que contribuye a la mortalidad de la paciente obstétrica. O sea, causa problemas pulmonares deleterias a la madre, básicamente, que pueden llevarle hasta la muerte, desgraciadamente. Pasando, por ejemplo, por múltiples complicaciones. Una complicación de un grado altamente grave, no sé, a pesar de permanecer en un nivel tan alto de gravedad, se desconoce en la frecuencia, ya que es difícil de precisar. Este síndrome está ligado principalmente con la anestesia general. Y aunque no ocurre tan frecuentemente, aún así provoca, desgraciadamente, la muerte en ciertos casos. Tendría que profundizar el síndrome de Mendelssohn, ¿no? O sea, tener un embarazo con un síndrome de Mendelssohn. Tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ahora, otro trastorno de la etapa gestacional es el hipogonadismo. El hipogonadismo masculino. Esto ya vamos con un nombre. El hipogonadismo masculino. Se define como la incapacidad del testículo para realizar sus funciones, que de acuerdo a la edad del sujeto, son básicamente producir testosterona, o espermatozoides, o ambos también. Los síntomas que van a padecer básicamente es anemia, número uno, ¿eh? Estado de ánimo deprimido, disminución de la densidad mineral ósea, estado de ánimo deprimido, como digo, una disminución de la densidad mineral ósea, una disminución de la vitalidad o sensación de bienestar. Inclusive van a aparecer también una fatiga. Signos sexuales o disminución de la libido, ¿de acuerdo? O disfunción eréctil. También, otra cosa, o dificultad para alcanzar el orgasmo, por ejemplo, o disminución de la sensibilidad peniana. Ok. Otros síntomas por ahí sería, por ejemplo, huesos finos, músculos débiles, un veño leve, la voz, por ejemplo, se reduce un poco o un tono grave, ¿de acuerdo? En una de las diversas causas de esterilidad es esa, básicamente. Bueno, miren, otra cosa que deben hacer es preparaciones que contienen, por ejemplo, testosterona, una oral típica o inyectable. Eso es básicamente lo que va a decidir el médico, ¿no? Mire, el tratamiento básicamente es terapia de inyección, primero, intramuscular, de enantato de testosterona, ¿de acuerdo? Con efectos de dolor y enrojecimiento. También se puede utilizar un deocoanato de testosterona oral, aprobado en Europa, ¿eh? Con efectos de dolor, si es que existe el dolor. También se puede utilizar los parches de testosterona con efectos de dermatitis de contacto. Básicamente es un gel de 1 al 2% de fácil aplicación, básicamente, adecuada absorción con transferencia de dosis de contacto, básicamente, ¿no? O también un gel dispositivo, ¿no? O sea, con menor irritación, por supuesto, ¿no? Esa es la ventaja. Es también de testosterona bucal, también puede ser una testosterona bucal que produce ¿qué? Bueno, básicamente unas cefaleas. Básicamente hay que evitarlo, pero bueno, el médico lo va a decidir al final de todo. Miren, hay algunas contradicciones en algunos trastornos. Hay contradicciones que se los quiero mencionar de una vez. Por ejemplo, la obstrucción baja del tracto urinario, un cáncer de próstata, cáncer de mama, alteración del tracto rectal, incremento en el antígeno prostático, hematocritos mayor del 50%. No se recomiendan implantes por efectos secundarios delicados. Mire, por lo tanto,
La principal indicación para la terapia, estoy hablando de la testosterona, del hipogonadismo masculino, no se recomiendan estos implantes, como les digo, por efectos secundarios delicados. Entonces, la principal indicación para la terapia con testosterona en el hipogonadismo que le estoy mencionando, primario, y en el secundario inclusive, es corregir primero la deficiencia de la testosterona. ¿Para qué? Pues después de varios meses de tratamiento, básicamente. Varios meses de tratamiento. El primer cambio que reportan, por ejemplo, los pacientes es frecuentemente el incremento o regreso de la libido, que es bueno, es bondadoso, ¿no? Y la potencia sexual, sobre todo. Teniendo de nuevo erecciones matutinas de manera regular. Mire, los beneficios con reemplazo de la hormona de crecimiento y testosterona, se los he mencionado, no han sido concluyentes. Y la sustitución con hormona tiroidea tendrá que iniciarse, no sé, con unas dosis bajas y el tratamiento básicamente será individualizado. Bueno, el especialista sabe de lo que lo estoy diciendo. Hay otro trastorno que se llama hipogonadismo primario y secundario. Lo que yo decía del hipogonadismo. Brevemente se los voy a mencionar. El efecto reside en los testículos mismos, básicamente. Y la testosterona en sangre es bajo y las gonadotrofinas elevadas. Mire, la terapia, por ejemplo, con testosterona, en el hipogonadismo primario y en el secundario, es primero corregir la deficiencia del qué? Pues de la testosterona. Vayan con un especialista en ese sentido, para que sea lo adecuado. Hay que manejar muy bien la testosterona, o también las mujeres. Bueno, ok. Otra cosa, otro trastorno, el hipogonadismo, más bien los conceptos del porque van a decir, bueno, y el hipogonadismo, ¿qué vamos a hacer con el hipogonadismo? Yo les voy a dar algunos conceptos del hipogonadismo, para que lo entiendan muy bien. Es un trastorno en que los testículos u ovarios no son funcionales o tienen incapacidad genética del hipotálamo para secretar cantidades normales de hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH, ¿de acuerdo? En este caso se requiere, por ejemplo, una terapia de inyección intramuscular de enatato de testosterona, ya les había comentando. Lo deben intentar, ¿sí? Una terapia de inyección intramuscular de enantato de testosterona con efectos. Y eso sí se los dijo, ¿no? Se los voy a advertir. Son efectos de dolor y enrojecimiento, ¿de acuerdo? El undeconatato de testosterona, por ejemplo, como les digo, también tiene efectos de dolor. Otra cosa, los parches de testosterona pueden tener efectos, por ejemplo, de dermatitis de contacto, básicamente. O sea, el especialista va a sugerirles qué es lo conveniente para ustedes. Un gel de 1 o 2%. Es muy fácil la aplicación, básicamente, el contacto, ¿no? Y también una adecuada absorción con transferencia de dosis al contacto, básicamente. O también puede utilizar, por ejemplo, un gel de dispositivo con menor irritación también. El especialista lo sabe, de esto. O sea, no se recomienda, eso es lo que yo pienso, no se recomienda, por ejemplo, implantes, sobre todo por efectos secundarios delicados. Olvídense, no le recomiendo los implantes por los efectos secundarios, que llegan a ser muy, pero muy delicados, ¿no? Otro trastorno, por ejemplo, el hirsutismo.
El hirsutismo. Bueno, es el crecimiento excesivo del vello terminal de la mujer, siguiendo un patrón, sobre incluso masculino, de distribución. En zonas andrógeno dependientes, como las pastillas, barbilla, cuello, areolas mamadas, el tórax, por ejemplo, en área inmediatamente superior o inferior al ombligo, inclusive, así como en muslos, espaldas, todo esto, ¿no? ¿Cuál es el origen de todo esto? Del hirsutismo. Básicamente un exceso de andrógenos. Cuidado con eso, ¿eh? Exceso de andrógenos como el síndrome de ovario poliquístico o la hiperplasia suprarrenal congénita, inclusive básicamente. Mire, hay otras curas, ¿eh? Otras causas de todo esto, curas. Otras causas de todo del hirsutismo. Por ejemplo, un tumor, ojalá que no sea eso, pero un tumor o cáncer en las glándulas suprarrenales. También un tumor o cáncer del ovario también. Un síndrome de Cushing's, hiperplasia suprarrenal congénita, una hipertecosis, o sea, una afección de la cual los ovarios, esto quiere decir, esta es una afección en la cual los ovarios producen demasiadas hormonas masculinas, ¿de acuerdo? También se puede ser, no sé, el uso de ciertos medicamentos, por ejemplo, testosterona, el denazol, esteroides anabólicos, glucocorticoides, otra cosa, cicloporina también, minoxidil, fenitroína inclusive. Mire, lo que tienen que realizar ante un médico, el médico lo haga, tiene que realizar una anamnesis detallada, ¿de acuerdo? Valorando la velocidad de aparición de los síntomas y su relación cronológica con la pubertad. La presencia, por ejemplo, de otros signos y síntomas de virilización. Tiene que detectar los signos y síntomas de la virilización. O sea, no sé, antecedentes familiares del hirsutismo, puede ser, síntomas de virilización también. Y consumo también de qué, pues de fármacos que les puede estar afectado, ¿no? Miren, si surge de improviso el hirsutismo, puede sugerir tumor ovárico, puede sugerir un tumor, que tengan adentro un tumor ovárico, también suprarrenal o hipofisario, inclusive, ¿no? Vayan si es mujer, vayan con un ginecólogo, por favor, o una ginecóloga, ¿no? Para que detecte esto, básicamente. Otro trastorno por ejemplo, la parte sexual, es una infección por tricomoniasis, típico. Seguramente el hombre tuvo la culpa de esto, ¿eh? Es una infección por tricomoniasis. Miren, es una infección de transmisión sexual. Normalmente los hombres son los que enferman a las mujeres, ¿eh? Desgraciadamente. Pero si no tienen cuidado. Es una infección de transmisión sexual caracterizada por la infección del aparato urogenital del hombre y de otros animales, por protozoos de la especie Trichomonas vaginitis. Trichomonas vaginitis. Los síntomas básicamente de aquí es primero, okay, observen esto, sobre todo las mujercitas, un flujo vaginal fuera de lo normal, abundante, de color verde, claro o gris, con burbujas y un desagradable olor. También van a tener ustedes picazón, o sea, comezón, ardor, enrojecimiento de la vulva y la vagina. Ahora, en el hombre también pueden padecer algunos síntomas, por ejemplo, los síntomas incluyen, por ejemplo, flujo del pene, ardor al orinar y molestias. Porque miren, la enfermedad, al ser un parásito, básicamente, es transmisible. ¿Por qué? Pues durante el coito, básicamente, es una relación sexual y puede favorecer, por supuesto, la aparición de otras infecciones.
inmediatamente utilicen, yo les digo inmediatamente, un metronidazol, básicamente, ¿no? Para este problema de tricomoniasis, metronidazol. Metronidazol es antibiótico. O sea que vaya con un médico y que se lo recete. No van a ir, no se lo van a dar a ustedes. Yo estoy ahí, me dijo este médico, este investigador me dijo que yo puedo utilizar metronidazol. No, no, tienen que ir con un médico para que les dé una receta. ¿Hecho? Vamos a otro trastorno ya al final de este periodo, de este capítulo. O sea, una infección sexual, básicamente. Hemophilus ducrei, ¿ok? Hemophilus ducrei. Es una infección bacteriana, esta sí. No requiere, básicamente es bacteriana, que se disemina únicamente por contacto sexual. O sea, no nos cayeron por aire, por respiración, fue una infección sexual que posiblemente o la hembra se la pagó al hombre o el hombre a la mujer, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas? Primero, ganglios linfáticos inflamados en un periodo de 1 a 2 semanas, básicamente, después de contraer el chancroide, ¿de acuerdo? Se formará una protuberancia pequeña en los genitales, los cuales se convierte en una úlcera al día siguiente de su aparición. Por ejemplo, la úlcera, o sea, varía de tamaño, no sé, de los 3 milímetros, o sea, un octavo de pulgada más o menos, hasta los 5 centímetros o 2 pulgadas de ancho, ¿de acuerdo? Les voy a ser sinceramente, es doloroso, es muy doloroso. Es suave, por supuesto, pero es dolorosa. Tiene bordes definidos de forma nítida. Tiene una base recubierta de un material gris o amarillo grisáceo también. Tiene una base que sangra fácilmente si se lesiona, ¿eh? O se rasca, por ejemplo, ¿no? Miren, aproximadamente la mitad de los hombres afectados presenta una sola úlcera, básicamente, mientras que las mujeres afectadas presentan con frecuencia 4 o más úlceras, las cuales aparecen en partes específicas. Los médicos que van a recetar esto, básicamente la acitromocina, son básicamente algo que es mi sugerencia, acitromocina, la ceftriaxona, la ciprofloxacina y la eritromicina, por ejemplo, eritromicina. Es bacterial, ¿eh? Pero bueno, el médico que lo decida, pero para curarse básicamente esta infección sexual. Les agradezco mucho su atención y sobre todo su interés a esto, ¿no? Pasé de los pulmones a lo que es pues la parte morfológica de lo que es la reproducción humana. Ya después me voy a meter a más, con más detalles, por lo menos. Ya terminé con los pulmones, empecé con la parte, pues, que a muchos, sí, y además es muy importante para esto, ¿eh? Nos vemos para la próxima. Cuídense mucho.